Las señales del mercado, los personajes claves del mundo empresarial y todo lo que quieres saber en el ámbito de los negocios. Con José Tomás Santamaría, director del Diario Financiero. En la 100.1 esto es DF en Infinita. ¿Cómo estás, José Tomás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien también. Con Juan Manuel. ¿Todo bien? Muy bien, pues. Un día de cifras económicas. Eso te iba a decir, pues. A ver. Sí, día de cifras económicas. Ayer el Banco Central presentó las cuentas nacionales, que son como las cifras ya definitivas respecto del avance de la economía durante el segundo trimestre y que dieron luces bien importantes de cómo va el rumbo de la economía. De hecho, me fijaba ahora en la mañana que comparte el titular principal tanto del Mercurio, La Tercera y por supuesto de Diario Financiero el día de hoy. O sea, fueron noticias bien relevantes las que conocimos ayer. Algunas eran esperadas y otras sorprendieron. Vamos a ir desmenuzándolas en esta conversación. El primer dato que conocimos, el más grande o el principal que siempre uno parte comentando, es el del crecimiento económico. Los datos de las cuentas nacionales dan cuenta de que la economía chilena creció un 1,6% durante el segundo trimestre del año, es decir, abril, mayo, junio, crecimos un 1,6%, lo que, si uno lo compara con el primer trimestre, enero, febrero, marzo, que fue de 2,5%, muestra una evidente desaceleración de la economía. Es decir, los primeros 3 meses del año crecimos 2,5%, los siguientes 3 meses crecimos un 1,6%, la economía se va desacelerando y ese es un primer punto que debiera preocuparnos. De hecho, si uno mira la cifra desestacionalizadamente, que es esta palabra compleja, pero que sirve, aquí hay que ver que los economistas siempre miran las cifras de dos maneras. Una es comparada con el igual trimestre del año anterior, que es lo que muestra esta cifra de 1,6%, pero otra manera de mirarlo es comparado con el trimestre inmediatamente anterior, digamos con los 3 meses anteriores, y ahí se ve una caída de la economía de 0,6%. O sea, se ve una desaceleración de la economía que de todos modos no sorprende, porque estas cifras coinciden con lo que había venido indicando el dato IMASEC, claro, de todos los meses, digamos. Entonces, no sorprende el dato de desaceleración de la economía. No sorprende, pero deja algunas dudas. Claro, no sorprende, pero deja dudas, y además que lo que sí sorprende, según algunos economistas, es la composición del número. Cómo ya cuando empecé a mirar el desmenuzar el número hacia adentro, por ejemplo, el dato de consumo de los hogares, que creció un 0,5%. Varios economistas esperaban que ya fuera un dato más alto, ya que ya empezara a mostrar mayor celeridad, según algunos de los economistas con los que conversamos en Diario Financiero. Pero probablemente el dato que más ha llamado la atención y que más ha estado puesto en los titulares es el dato de inversión, ya que el Banco Central revela a través del dato de formación bruta de capital fijo, ¿ya? Formación bruta de capital fijo. Ese dato mostró una caída de 4,1% si se lo compara con igual trimestre. Y ese es el dato preocupante, ¿no? Ese es el dato preocupante que de hecho ya lleva 4 trimestres cayendo, que muestra que se debe a una caída muy fuerte de uno de sus componentes que se llama maquinaria y equipos. Básicamente son las máquinas y equipos que compran las empresas para poder invertir, desde una camioneta a un generador o básicamente eso es lo que va a ese ítem. Y ahí cayó y eso cayó un 9,1%. 9,1%. Ahí claro, se ve una caída importante. Y el otro ítem es construcción y otras obras, que es la construcción, por ejemplo, de un centro de distribución, de una planta, que cayó también, pero cayó menos, un 0,7%. Es una caída de 4,1% mayor de lo que se esperaba en el mercado. Por ejemplo, en PCI esperaban una caída de en torno a 2%, digamos. O sea, se ve una caída muy importante en este ítem. Ahora, hay otra manera de mirarlo, y esto para así como hablábamos recién del desestacionalizado en la economía total, también si uno lo mira desestacionalizadamente, es decir, comparado con el trimestre inmediatamente anterior, no con el mismo trimestre del año pasado, uno ve ahí que la cifra es mejor que la del trimestre inmediatamente. La de la formación bruta de capital fijo. La formación bruta de capital fijo. De hecho, si uno la ve con el trimestre inmediatamente anterior, uno ve un crecimiento de un 1,4%. Eso es lo que el ministro Marcel salió a destacar ayer. A destacar. Y no solamente el ministro Marcel, hay que ser justos, varios economistas sí lo destacaron. El ministro Marcel habló de que había que valorar esa inflexión que se daba en que la inversión, si se miraba con el trimestre inmediatamente anterior,
que es lo que debiera mirar el avance de la economía, se está viendo ya una inflexión, es decir, que empieza a crecer. Ahora, independiente de la manera en que uno lo mire y que habrán distintos... Espérate, pero un segundito para lo que dijo el ministro Marcel, porque en el fondo él dice que este PIB del primer semestre y estos datos, que aunque lo de la inversión se pueda parecer más feo de lo que es coherente. Es coherente. Es que el uso de la coherencia es importante, ¿verdad? Porque en el fondo es coherente con el crecimiento del 2,6%. Que él está proyectando, claro, justamente. O sea, ahí probablemente hay un gran tema que se abre ahora, que es cuánto va a lograr crecer la economía en el año. Y él lo que ha dicho es que este número de 1,6% es totalmente coherente con conseguir crecer un 2,6%. Claro, que si las cosas se mantienen a la velocidad que han tenido en el último tiempo... Debiéramos llegar a crecer. Claro. Ahora sigue siendo una preocupación la inversión. Sí, claro. O sea, si uno, claro, sigue siendo una preocupación de la inversión. Después vamos a volver, yo volvería igual al punto que dice la CONI respecto de si vamos a lograr crecer al 2,6%, pero desmenuzemos el dato de inversión, como veíamos, según el ministro Marcel, se nota un repunte mirado desestacionalizadamente. De todos modos, igual, desde distintos sectores ven el tema de la inversión como algo preocupante. Lo decía el economista Ángel Cabrera, por ejemplo, hoy día en Diario Financiero, que decía que la inversión sigue siendo el eslabón más débil de la economía nacional. Digamos, es un punto que preocupa y que además preocupa principalmente porque la inversión no solamente te afecta al trimestre actual, sino que también te afecta a los trimestres futuros, al potencial que tenga la economía de seguir creciendo hacia adelante. De hecho, ya son varios los economistas que ven con suspicacia, con dudas, la posibilidad de que la inversión llegue a caer en torno a 0%, que son las estimaciones que tiene el Banco Central y Hacienda. Ellos creen que la inversión en el año debiera caer entre menos 0,3% por ahí. Ellos creen que los economistas en general están tendiendo a pensar que va a caer más. Ahora, ¿qué se hace para recuperar la inversión? Si creemos que efectivamente es como el eslabón perdido o el eslabón más débil o lo más complejo, ¿cómo, y además es tan importante para potenciar el crecimiento de largo plazo, ¿qué se hace para recuperar la inversión? Ahora, cuando uno habla con los economistas... Que es lento además. Que es lento. O sea, Eso por eso lento, no importa las medidas que se tomen, no tiene un efecto inmediato. Porque además requiere también de recuperar confianzas con decisores de inversión, digamos, claro. y con factores que también muchas veces tampoco son manejables por el gobierno. Algunos serán manejables, otros no. Ahora, uno sí, si uno conversa con las distintas partes, uno ve que hay ciertas coincidencias. Por ejemplo, ayer en la vocería, tanto el ministro Marcel como los empresarios hablaban, por ejemplo, de la importancia del tema de la permisología, del tema de los permisos. Bueno, hay dos proyectos en el Congreso, hay uno sobre permisos sectoriales y otro sobre reforma del sistema de evaluación de impacto ambiental que se están discutiendo y que para el mundo privado son muy importantes para como una señal para acelerar la inversión, porque es uno de los grandes problemas que hoy día enfrentan las grandes inversiones. Bueno, esos dos proyectos están ahí. Si salen bien del Congreso, podrían ayudar mucho a recuperar las tasas de inversión, está claro. Eso es un gran punto el que dices tú, que lo mencionas siempre, no solamente que salgan, sino que salgan bien. Por eso digo que salgan bien del Congreso. Que salgan bien del Congreso, ese sería un gran punto pero que están ahí, digamos. O sea, hay una posibilidad real de que si se ponen de acuerdo pueda haber una señal real para recuperar la inversión. Otro tema tiene que ver con el tema impositivo. Por ejemplo, en la SOFOFA lo han reiterado en varias ocasiones, el tema de que la tasa de impuesto en Chile a las empresas es muy alta comparado con el promedio. Eso es parte de la reforma del pacto fiscal. Es parte de la reforma del pacto fiscal. De hecho, el ministro Marcel se ha allanado al menos a conversarlo. Pero sí ha dicho el ministro Marcel que si es que uno baja el impuesto a las empresas, hay que compensarlo con otro. ¿Ya? Y eso es lo que va a estar en la discusión en esa parte del pacto fiscal, que es una reforma que todavía no se presenta y que el ministro ha dicho que se va a presentar una vez que haya avanzado el de cumplimiento tributario, que está avanzando a buen ritmo en el Senado. Lo hablaban ustedes, de hecho, el otro día aquí con Sebastián Valdenegro. Va avanzando a buen ritmo. Ayer lo hablaba con gente del gobierno, con buenas fuentes del gobierno, me dicen que ese proyecto debiera presentarse
hacia fines de septiembre. Hacia fines de septiembre debiéramos tener un proyecto que considere todas las otras reformas impositivas y donde debiera incluirse una reducción al impuesto a las empresas, que podría ser también otro factor de interés. Ahora, al margen de esto, hay otro elemento, porque como es multifactorial, que también tiene un impacto. Hemos discutido, por ejemplo, en estos días de vuelta, el tema de la inseguridad. Y eso también tiene un efecto. Hoy día se transformó en un tema para todo Chile y por supuesto que también para las empresas. O sea, no solamente en la inseguridad como toma para la decisión de invertir, sino que en el costo que te implica para desarrollar una faena o una decisión de inversión. Y eso sí es algo que es más largo, de difícil, abordarlo es mucho más complejo, digamos, pero que también es algo que está incidiendo. Por eso digo que hay cosas en donde se pueden abordar y donde hay cierto acuerdo, hay otras en donde probablemente va a haber más dificultad. Todo el tema de certeza jurídica, de seguridad, como decías tú, también de confianza del mundo empresarial. En el mundo empresarial siempre lo mencionan, que el presidente Boric muchas veces les ha pegado, que eso también va minando la confianza, en palabras de ellos, por supuesto. La reforma de pensiones me imagino que también tiene un impacto, ¿no? También tiene un impacto cómo termine saliendo la reforma de pensiones y el impacto que eso genere en el mercado de capitales, por supuesto que también, y eso también es algo que debiera ocurrir de aquí a fin de año, según han acordado el gobierno con los senadores, digamos, ¿ya? Pero ahí hay distintos temas. Otro que podrían ayudar a repuntalar la inversión, que es la gran preocupación. El otro tema es el que comentaba la Connie recién, que tiene que ver si vamos a llegar a crecer al 2,6% que se ha puesto como meta el gobierno, o que proyecta el gobierno como crecimiento. Si vemos que en el primer trimestre se creció un 2,5% y en el segundo trimestre se creció un 1,6%, es decir, en lo que vamos del año, en el primer semestre vamos con un crecimiento de 2,1%. Para crecer al 2,6%, en el segundo semestre tendríamos que crecer del orden de 3%, ¿cierto? Para llegar al 2,6% que espera el gobierno y el ministro Marcel. ¿Seremos capaces de llegar al 3%? Esa es la gran discusión que se empieza a generar entre el mundo de los economistas. Hay que recordar que tuvimos un muy buen primer trimestre, tuvimos un muy buen febrero, que entusiasmó a muchos y que llevó a muchos a pensar, incluso algunos hablaron de que nos íbamos a acercar a 3%. En la estimación anterior del gobierno era 2,7%. En la última actualización la bajó de 2,7% a 2,6%, y por lo tanto hay que mirar las proyecciones de cómo viene el segundo semestre. Para el tercer trimestre, las estimaciones son del orden de 2,2 a 2,5% de crecimiento. Y para el cuarto trimestre sí son mucho mejores, ya son entre 2,8 y sobre 3%. ¿Ya? Y entonces hay que ver ahí cómo se dan el tercer y cuarto trimestre para ver si llegamos al 2,6%. En el mundo, en el mercado y en el mundo de los economistas, la visión ya es más cercana a 2%. O sea, si uno mira el promedio general, ya estamos hablando más bien de un 2,3, 2,4% de crecimiento en el consenso. Ahora, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles son las dudas que van quedando mirando hacia el segundo semestre y que podrían impactar, más allá de todo lo que hemos hablado acá respecto de los proyectos que se están evaluando en el Congreso? Primero, es que es lo que haga el Banco Central. ¿Ya? Que recordemos suspendió las bajas de tasa en su última reunión a propósito de la preocupación que generó la inflación, el tema de las cuentas de la luz. ¿Qué es lo que vaya a hacer si es que el Banco Central decide volver a reducir la tasa de interés, como esperan mucho en el mercado en la reunión de septiembre? Del IPC, ¿no? Claro. De lo que vayamos a conocer como IPC. Va a depender mucho de los datos que vayamos conociendo de la inflación, porque esa es la meta más importante del Banco Central, y reduciendo la inflación, pero sin duda hay muchos en el mercado que están diciendo, y los datos de esa aceleración están dando cuenta que el Banco Central debiera continuar con esta senda que había seguido durante los últimos meses, de seguir bajando la tasa, y que eso sirva para reactivar la economía. Y bueno, y el otro tema importante es el de la economía mundial. El de la economía mundial. De hecho, si hay algo en que coinciden también los expertos, es que la buena noticia que tuvo los datos de cuentas nacionales fueron las exportaciones,
que crecieron un robusto 7,3%. También la minería. La minería explica buena parte del crecimiento de la economía de este año. Y todo eso, bueno, depende del precio del cobre y depende depende también de cómo avance la economía mundial. Con nuestros principales socios. Y por el punto de Estados Unidos y China, Obvio, claro, que son nuestros principales socios comerciales. Así que hay que estar muy atento también a lo que esté pasando en el mundo, lo que esté pasando en China, que ha mostrado datos de desaceleración. Hay que ver muy atentamente lo que esté pasando en Estados Unidos, que mostró un dato de desempleo que generó pánico en las bolsas. Sí, pero después hubo cierto consenso que se exageró. No, ¿cómo se le ocurrió con las bolsas? ¿Cómo se le ocurrió en las bolsas? De hecho, la semana pasada ya fue muy buena en las bolsas. O sea, hubo una corrección del dato porque, según distinta gente con la que uno ha podido conversar, fue un dato de empleo con el cual se sobrereaccionó. Hay que estar muy atento a lo que pase en las elecciones en Estados Unidos el próximo 5 de noviembre y más cerquita, ahora esta semana, en la reunión de Jackson Hole que se hace todos los años, que es el gran evento, digamos, donde se reúnen todas las autoridades monetarias del mundo. De hecho, también va a estar nuestra presidenta Rosana Costa ahí. Esto parte el día jueves, y ahí es donde están los grandes discursos y donde está todo el mercado atento a cuáles son las grandes señales que vienen hacia adelante, en particular probablemente muy atentos a los discursos que pueda dar el presidente de la Fed, del Banco Central norteamericano, Jerome Powell, respecto del rumbo que pueda seguir la baja de tasas en Estados Unidos en las próximas reuniones, que se ha adelantado que debiera ser así, debiera ocurrir durante el segundo semestre. Todo eso también debiera impactar el avance de la economía mundial y por lo tanto también impactar en lo que pueda ocurrir con nuestra economía hacia adelante. José Tomás Santamaría, como siempre, un gusto. Muchas gracias a ustedes. Que sea buen día. Nos vemos.